Un diálogo entre el cristianismo y un curso de milagros, por el Dr. Kenneth Wapnick y el Dr. Norris Clerk. Continúo esta segunda parte del libro en el diálogo, en el segundo capítulo, que es Jesús, naturaleza y función. Habla Clerk. La segunda diferencia principal que debemos aclarar entre el curso y el cristianismo tradicional se relaciona con quién es Jesús y cuál es su misión en la tierra. De acuerdo con el cristianismo, Jesús es literalmente el Hijo de Dios, que ha adoptado una naturaleza humana corporal semejante a la nuestra. A través de María de Nazaret, su madre humana, nació para recorrer el camino humano con nosotros y dar su vida libre e inocentemente por nosotros, al asumir la carga de nuestros pecados y morir en la cruz, resucitar con un cuerpo real glorificado y vivir eternamente en la gloria inmortal con Dios su Padre. De este modo nos ofrece la posibilidad de ser para siempre partícipes de su propia felicidad. Este es el segundo gran artículo de fe en el credo cristiano. Para aquellos que no están familiarizados con la enseñanza cristiana, puede que sea necesario añadir lo que significa decir que Jesús es el Hijo de Dios y que regresa a Dios su Padre en el cielo después de su vida en la tierra. El cristianismo cree, conjuntamente con el judaísmo del cual surgió, que hay un solo Dios, un ser divino de infinita plenitud de perfección, creador de todo lo que no es Dios. Pero también sostiene, como reveló el propio Jesús, que la vida interior de este Dios único es intensamente activa. Dios concibe activamente una perfecta imagen, pensamiento o expresión interna de sí mismo, tan completa y perfecta que se convierte en una persona y recibe esta extática expresión de personalidad propia con gratitud y amor. Por esta razón se le llama la palabra o el Hijo del Padre, de quien procede, totalmente idéntico en toda perfección a la fuente autopensante de la que procede, excepto que es del Padre y tan distinto a él como su propia expresión interna. Estos dos polos personales internos de la vida divina se unen luego en un único acto extático de amor de la bondad divina y entre sí como sus poseedores. Este acto de amor es una expresión mediante el amor, una imagen de amor de la personalidad del mismo ser divino, que nuevamente es tan total y completa que también se vuelve una persona y se convierte en el tercer polo interno dentro de la vida divina. Es semejante a la segunda persona y por eso se le llama por el nombre misterioso de Espíritu Santo, aquel que es exhalado por el amor. Todo esto se realiza permaneciendo aún dentro de la unidad del único ser divino, pero nos revela que Dios no es una persona solitaria, sino una circulación interna de vida infinitamente rica y activa entre tres personas que se conocen y se aman mutuamente, la máxima plenitud de lo que realmente significa ser. Ahora bien, cuando Dios adopta nuestra naturaleza humana en Jesús, el hombre, que debe expresar lo divino en forma humana, es apropiado que la segunda persona, la perfecta imagen divina o expresión de sí,
sea quien adopte esta naturaleza humana como suya, para ser la imagen de Dios en la tierra y transformarnos también a nosotros mediante la unión con ella, para convertirnos en imágenes o hijos adoptivos de Dios. Por eso se dice que el Hijo de Dios se hizo hombre. Esta doctrina de Dios como trino o Trinidad, un solo Dios en tres personas, es el fundamento para la comprensión de la doctrina de Jesús como Hijo de Dios hecho hombre. Habiendo entendido lo anterior, simplifiquemos y pasemos directamente al desacuerdo básico. Para la fe cristiana, Jesús es una persona divina que ha adoptado una naturaleza humana, sin perder su naturaleza divina, por supuesto, para conducirnos de regreso a Dios. Es nuestro Maestro y Redentor del pecado, el que por medio del bautismo nos convierte en hijos adoptivos de Dios, y Él ha adoptado un cuerpo real que conservará en una forma transformada o glorificada a lo largo de toda la eternidad desde su resurrección entre los muertos. Nosotros estaremos finalmente con Él y, como Él, también en cuerpos reales, aunque glorificados. Para un curso de milagros, por el contrario, Jesús de por sí no es divino, no tiene una naturaleza divina, más bien es parte de la conciencia original de Cristo que se separó de Dios. Él es el primero que ha despertado de este estado ilusorio de sueño de la supuesta separación de Dios y se ha convertido en un maestro amoroso para ayudarnos a los demás a despertar también de este sueño. Así que, en verdad, Él no tiene un cuerpo real, que es una parte permanente de su ser, sólo parece tenerlo para nosotros, que aún estamos atrapados en el sueño. La figura de Jesús es una figura maravillosa y amada en el curso, pero es de una naturaleza radicalmente diferente a la de Jesús en el cristianismo tradicional. Es importante reconocer esto claramente y no evadirlo, como si fuese simplemente una manera distinta de decir lo mismo. Kenneth, creo que con tu admirable honestidad y deseo de claridad serías el primero en admitir esto. Wapnick, correcto, Norris. Creo que además del origen del mundo, probablemente esta sea una de las más claras y notables diferencias que uno hallaría entre un curso de milagros y el cristianismo tradicional. En el curso, el término Cristo no se refiere únicamente a Jesús, sino a la filiación colectiva de la cual Jesús y cada uno de nosotros comúnmente forma parte. Básicamente, el curso enseña que cuando el Hijo pareció quedarse dormido, nunca diría que la conciencia de Cristo o parte de ella se separase o se quedase dormida. Bien, pues empezó el sueño de aparente separación. La diferencia entre Jesús y el resto de la filiación es que Él fue el primero, como afirma el curso, en despertar del sueño y recordar quién es como Cristo. Un curso de milagros nunca especifica cuándo lo hace, eso es irrelevante para nuestro comentario, pero en el ámbito espiritual Él no difiere de nosotros. En este mundo Él es el hermano mayor que tiende la mano a sus hermanos, diríamos rezagados, y nos ayuda a todos a hacer lo que Él logró. No cabe duda de que existe una diferencia teológica clara entre las dos tradiciones, y la mejor manera de entender esto es comentando los conceptos del especialismo y del cuerpo que el curso presenta. Desde el comienzo de la teología cristiana se concibió a Jesús
como ontológicamente distinto del resto de la creación. Como reflejan tus comentarios, las iglesias consideran que Jesús es el único Hijo de Dios, mientras que, según la teología paulina, a todos los demás seres humanos se les considera hijos adoptivos. Esto violaría el principio del curso de la no dualidad del cielo y de la unidad de la creación de Dios, Cristo, al establecer a Dios como el creador de una jerarquía de seres. En esta cadena de ser, Jesús es el primero y todos los demás están por debajo de él, como hijos de menor rango, y luego, por supuesto, está el resto de la creación, situada por debajo del Homo sapiens, como describen los 2 primeros capítulos del Génesis. Especialismo. Especialismo es el término que utiliza el curso para referirse a la creencia fundamental del ego de que los demás, comenzando con Dios, son más especiales que nosotros y que necesitamos sus atributos especiales para contrarrestar nuestra carencia inherente. Un aspecto central de la manera en que un curso de milagros trata el especialismo es el énfasis que se le da al cuerpo. En el curso, el cuerpo constituye la encarnación del sistema de pensamiento del ego, puesto que éste siempre destaca las diferencias o el especialismo que separan a las personas, en vez de la igualdad que compartimos todos. Así, desde la perspectiva del curso, el énfasis de la Iglesia en el cuerpo de Jesús se ajustaría perfectamente al plan del ego de hacer real su sistema de pensamiento. Por eso Jesús afirma en el curso que Él no nos ofrecería su cuerpo, sino su mente, puesto que sólo ésta es importante. Es más, como el espíritu y la carne, el cielo y el mundo, son estados mutuamente excluyentes. Uno es real y el otro ilusorio. La noción bíblica de la encarnación, que es absolutamente central para la fe cristiana, sería inconcebible e imposible. De hecho, un curso de milagros afirma que, estrictamente hablando, la palabra de Dios no puede hacerse carne, puesto que ello implica la traducción de un orden de realidad a otro. Donde un curso de milagros y el cristianismo tradicional tienen muchos puntos en común es en el sentimiento de que Jesús es la amorosa presencia interna de Dios a la que acudimos como a un amigo y hermano. De hecho, el curso deja muy claro que sin Jesús, o el Espíritu Santo, cambiar de mentalidad a través del perdón, la definición de la salvación en un curso de milagros, sería imposible. En este nivel creo que hay muchas ideas en común y algunos pasajes del curso hacen eco a lo que muchos cristianos sienten hacia Jesús. No obstante, aquí también vemos una diferencia entre estos dos sistemas espirituales, puesto que el mundo y el cuerpo son ilusorios y por lo tanto todas nuestras experiencias aquí son parte del sueño del ego. No tendría sentido que Jesús nos ayudase a vivir dentro de una dimensión que es inherentemente irreal. Más bien, en las enseñanzas de un curso de milagros se entiende que Jesús está únicamente dentro de nuestras mentes, como un pensamiento de amor. Por lo tanto, en realidad, Él no se relaciona con nosotros de persona a persona o de cuerpo a cuerpo, aunque ciertamente lo experimentamos de esa manera, como si se relacionase con nuestra individualidad. Su función es sencillamente recordarnos que nosotros, el tomador de decisiones en nuestras mentes, somos los soñadores del sueño, y no la figura del sueño que creemos que es nuestro yo físico y psicológico, al que damos un nombre
y asignamos una historia personal. Siempre es útil recordar que, de acuerdo con un curso de milagros, únicamente se necesita ayuda dentro de la mente, pues sólo entonces podemos cambiar de mentalidad con respecto a quienes somos verdaderamente. De este modo se entiende que Jesús no opera en el mundo. En el cristianismo indudablemente se considera que lo hace, sino que sólo opera dentro de la mente, que es donde se origina y donde tiene existencia el sueño. Por lo tanto, la mente es el único lugar donde se pueden deshacer los errores. En el lenguaje del curso, Jesús no trabaja con los efectos, el cuerpo o el comportamiento, sino únicamente con su causa, que es la decisión tomada por nuestras mentes de identificarse con el sistema de pensamiento del ego. Claire, ante este trasfondo de profundas diferencias, estoy de acuerdo en que existen algunas ideas comunes en lo que se refiere a Jesús. Por ejemplo, en el curso hay algunas hermosas oraciones de Jesús a Dios con las que los cristianos podrían fácilmente conmoverse y sentir afinidad. En el nivel práctico también hay muchos discernimientos espirituales y morales acerca de las actitudes hacia los demás que los cristianos podrían encontrar bastante afines, tales como el amor, el perdón, la compasión en lugar de atacar a los demás, y la naturaleza de las relaciones santas, más que las de apego a las personas. Esta última en particular me pareció que estaba bellamente expresada y fue esclarecedora para mí en lo personal. Wapnick, por eso hablo del nivel 1 y del nivel 2. Y dentro del capítulo 2, dedicado a Jesús, hay un subapartado que es el significado de la crucifixión y de la resurrección. Comienza Claire. Hasta ahora hemos comentado las diferencias básicas entre la enseñanza del curso y la del cristianismo tradicional sobre el significado de la creación, la realidad y la bondad de la materia y de los cuerpos, la divinidad de Jesús y que él tuviera un cuerpo real, que en la resurrección se transformó en un cuerpo glorificado y ahora está eternamente con él en el cielo. El curso niega todo lo anterior de una u otra manera. Pasemos ahora a la realidad y al significado de la muerte de Jesús en la cruz, a la expiación de nuestros pecados como resultado de que él aceptase libremente la muerte, y a la realidad de su resurrección corporal de entre los muertos. El cristianismo tradicional sostiene que los seres humanos han pecado realmente, que se han apartado de Dios y que en consecuencia llevan la carga de una culpa genuina, no simplemente neurótica, por lo que necesitan ser perdonados por Dios. Entonces Jesús asumió la carga de nuestros propios pecados y verdaderamente sufrió y murió en la cruz para expiarlos. Luego resucitó en verdad de entre los muertos, con un cuerpo real, aunque transformado o glorificado. Y ahora está eternamente unido con su Padre en la gloria, con su plena humanidad ascendida y transformada en cuerpo y alma. El curso, por el contrario, enseña que, como en realidad nunca nos separamos de Dios por medio del pecado, sino sólo en el pensamiento, en una experiencia ilusoria de sueño que dio origen al ego, no existe una culpa real que Dios tenga que perdonar. Lo que se llama el perdón del pecado humano
por parte de Dios en realidad sólo es nuestro despertar del sueño, con la ayuda de Jesús, para darnos cuenta de que nunca nos separamos de Dios y jamás hemos perdido su amor hacia nosotros, que permanece perfectamente inalterado. Entonces, como Jesús no tuvo un cuerpo real, sino que sólo aparentaba tenerlo para aquellos que estaban dentro del mundo del sueño, Él no sufrió realmente ni murió en la cruz. Sólo pareció haberlo hecho y en verdad nunca fue afectado por el sufrimiento que los hombres pecadores parecieron infligir sobre Él. Además, en realidad Él no expió nuestros pecados, puesto que, para empezar, no eran reales. Finalmente, no murió realmente en un cuerpo real y, por lo tanto, no resucitó reteniendo su cuerpo en forma alguna, dado que todo esto sólo es la ilusión de aquellos que están dormidos. Al despertar del sueño, nos daremos cuenta de que tanto Él como nosotros aún estamos y siempre hemos estado unidos a Dios en una perfecta unión de amor y de que toda la experiencia corporal nuestra y de Jesús es un sueño. Obviamente existe una diferencia profunda e irreconciliable entre estas dos visiones, una diferencia que no puede minimizarse o escamotearse con explicaciones. Wapnick, en primer lugar, quisiera comentar tus comentarios acerca del curso. Me parece bien tu explicación sobre lo que el curso dice, con una sola excepción. En tu descripción de Jesús haces que un curso de milagros suene demasiado gnóstico. Como hemos visto, el curso es gnóstico en su cosmogonía, pero en su visión de Jesús sólo es gnóstico en algunos aspectos. Ciertamente el cuerpo de Jesús es ilusorio, pero también lo son los de todos los demás. La diferencia es que él lo sabía, mientras que el resto del mundo aún permanece dormido y cree que su sueño es real. Jesús, como he dicho, estaba y está fuera del sueño. Sin embargo, sigue siendo consciente de los sueños de sus hermanos y hermanas. Por tanto, él no sufrió porque no podía sufrir. Para un curso de milagros, el dolor y el sufrimiento sólo son realidades dentro del sueño. Cuando uno despierta siguiendo el ejemplo de Jesús, entonces todo dolor y sufrimiento son imposibles. Volviendo a tus comentarios generales sobre la crucifixión y la resurrección, creo que podemos estar de acuerdo en un nivel, pero no en otro, donde un curso de milagros y el cristianismo tradicional coincidirían es en la importancia de la vida y las enseñanzas de Jesús. Donde diferiríamos sería en la naturaleza y el significado de la crucifixión y de la resurrección, que abordaré ahora mismo. Quiero aclarar que un curso de milagros no niega que dentro del sueño del mundo Jesús fuese crucificado. Lo que sí niega es la interpretación tradicional de su crucifixión, y creo que al comentar la resurrección encontraremos diferencias cruciales entre el curso y el cristianismo tradicional. Quisiera comenzar con el papel de Dios en el plan redentor, específicamente en la crucifixión. Lo que un curso de milagros diría sobre lo que explicaste, que constituye la manera tradicional de mirar la crucifixión, es que desde ese punto de vista Dios considera que nuestro pecado, sufrimiento y maldad son reales. En otras palabras, Dios percibe que nos hemos separado de Él por medio del acto de desobediencia que se describe en el mito del jardín del Edén del libro del Génesis. Por consiguiente, Él declara que nuestro estado de pecaminosidad es ontológicamente real y su sentido de justicia
le obliga a expulsarnos del paraíso como castigo por la desobediencia de Adán, lo que de algún modo reconoce que toda la humanidad hereda dicho pecado. Además, como se ha establecido que la maldad es real en el mundo, Dios tiene que ingeniar un plan de salvación para sus hijos. Como explicaste, ese plan consiste en enviar a su Hijo unigénito, Jesús, a morir por nuestros pecados en un acto de salvación y expiación vicaria, a través del cual se salva el mundo entero. Como expresaste al principio, la posición de un curso de milagros es que Dios ni siquiera sabe del pecado, de la separación ni del sueño. En otras palabras, es un sueño que está fuera de su mente y, por consiguiente, no existe ni puede existir. Comprendo que esto haría sonar todas las alarmas en la fe cristiana básica, por no hablar del credo cristiano tradicional. El punto de partida del curso es que Dios ni siquiera conoce a sus hijos como criaturas pecaminosas. Lo que un curso de milagros afirma es que, aunque somos inocentes en la eternidad, somos culpables en el tiempo. En otras palabras, en el mundo de ilusión, dentro del sueño, nos sentimos culpables porque hemos hecho real la culpabilidad al creer en el pecado, pero eso es desde el punto de vista del sueño del Hijo de Dios separado. En un curso de milagros, ese no es el punto de vista de Dios. Para el curso, en la crucifixión, Jesús nos demostró que lo que el mundo define como pecado, el pensamiento erróneo de que hemos atacado e incluso asesinado a Dios, a Cristo y a la verdad, bien, pues ese no ha tenido efecto. Al amor de Dios que Jesús representa tanto en el cristianismo como en un curso de milagros no le afecta ni le altera en absoluto el sueño del ego. La posición básica del curso es que Jesús proveyó la oportunidad para que los hijos de Dios representaran nuevamente, dentro del sueño, el pecado de separarse de Dios y atacarlo, usurpando su lugar en el trono de la creación y, finalmente, asesinarlo y crucificar a su Hijo. Todos estos pensamientos dieron comienzo al sueño, que inevitablemente condujo a la creencia de que el amor unificado de Dios pudo ser destruido mediante la fragmentación de la filiación y la fabricación de un mundo de dualidad. En otras palabras, cuando el mundo se enfrentó al amor de Dios y a la inocencia de su Hijo en la persona de Jesús, lo atacó y lo crucificó. El delito adscrito bíblicamente a Jesús fue la blasfemia, puesto que él enseñaba y aún nos enseña en un curso de milagros que el Hijo de Dios está exento de pecado y es inocente. El sistema de pensamiento de pecado y de culpabilidad del ego no puede prevalecer contra esta verdad. Su resurrección, que definiré dentro de un momento, se convierte en el testimonio viviente del hecho de que el amor de Dios no puede ser destruido, pues, de lo contrario, ¿cómo habría podido alguien experimentar su presencia después de la crucifixión? A pesar de las cosas terribles de las que nos acusamos, ser criaturas pecadoras y malvadas que hemos atacado y hasta destruido a Dios, en un curso de milagros Jesús nos demuestra que el amor de Dios por nosotros permanece inalterado. El amor que Jesús nos tenía antes del sueño de crucifixión es el mismo que nos tuvo durante este sueño y después de su aparente muerte y resurrección. En otras palabras, nada de lo que el ego o el mundo han cambiado el perfecto amor de Dios. Un sueño no tiene efecto sobre la realidad y la realidad de Jesús
está fuera del sueño del mundo. Por tanto, el curso define esta demostración de la invulnerabilidad del amor de Dios en su propio lenguaje como manifestación del principio de expiación. Es decir, en verdad, la separación de Dios nunca ocurrió. El amor de Dios no ha sido afectado por lo que creemos haber hecho. El curso no convierte la crucifixión en una parte importante del plan de expiación del Espíritu Santo, sino que la ve desde un punto de vista muy diferente. Vista con los ojos del cristianismo tradicional, la crucifixión hace que Jesús sufra y muera en la cruz. Un curso de milagros dice que él no pudo haber sufrido porque todo sufrimiento proviene de la culpabilidad en nuestras mentes y, como en Jesús no había culpabilidad, no hubo sufrimiento. Él percibía el ataque de la gente contra él únicamente como una petición del amor de Dios que creían haber negado y que nunca podrían recobrar. El sueño de la crucifixión sólo sirvió para demostrar en este ejemplo concreto y aparentemente horrible que el instante aparentemente horrible de la separación de Dios en realidad no ocurrió. Exponiendo este punto central, una vez más, un sueño no puede tener efecto sobre la realidad. Claire, de modo que su sufrimiento en realidad sólo estaría en las mentes de ellos, no sería un sufrimiento real. Wapnick, sí, eso es correcto, no sería un sufrimiento real por parte de Jesús porque Él está fuera del sueño donde no existen el pecado y la culpa. Por consiguiente, no puede haber sufrimiento. Como ha señalado, eso haría a un curso de milagros muy gnóstico en algunas áreas de su interpretación de la crucifixión, especialmente en la idea de que Jesús no sufrió. Pareció sufrir porque esa era la proyección de la gente que contemplaba la crucifixión. En otras palabras, él era una figura en el sueño de ellos que tenía que sufrir para expiar sus pecados. Así, en su sueño, la gente contemplaba que había sido puesto en la cruz, como dice un curso de milagros. Me convertí en el símbolo de tu pecado y por esa razón tuve que morir en tu lugar. Para el ego el pecado significa muerte y así la expiación se alcanza mediante el asesinato. Se considera que la salvación es un medio a través del cual el Hijo de Dios fue asesinado en tu lugar. Nadie puede morir por nadie y la muerte no expía el pecado. Entonces, la crucifixión del Hijo de Dios es la clave del sueño del mundo, pero Jesús sabía que él no podía sufrir ni ser crucificado porque no formaba parte del sueño del mundo. Otra manera de entender esto es pensar en Jesús como una voz que llama a sus hermanos y hermanas desde fuera del sueño para que despierten y vengan donde Él está. En lugar de eso, el mundo continuó con su sueño e incorporó a Jesús al mundo, amoldándolo a sus contornos. De este modo, el verdadero Jesús que habita en nuestras mentes se perdió y fue reemplazado por una figura en el sueño, en un cuerpo, que tenía que ser crucificado, porque esa es la naturaleza del sueño del mundo. En un curso de milagros, Jesús nos ofrece la oportunidad de elegir de nuevo, de escoger abandonar el sueño y regresar a él en nuestra mente, para que todos juntos podamos retornar a casa en Dios. La crucifixión fue una lección para demostrarnos que lo que creíamos que había sido un ataque contra Dios no tuvo efecto, y al seguir la lógica del curso
expuesta súcitamente aquí, si el ataque contra Dios no tuvo efecto, no pudo haber ocurrido realmente. Esto refleja el principio de causa y efecto. Si no hay efecto por definición, no puede haber causa y, como todo lo que existe tiene que afectar a algo más, si algo no es una causa, no puede existir. Lo que Jesús nos demostró es que el pecado en realidad no ha sucedido, no es que los pecados hayan sido perdonados en el sentido tradicional, es decir, que el pecado es real y luego ocurre y se nos perdona, sino que en realidad el pecado nunca ocurrió. Esta es la definición última del perdón en un curso de milagros. Se nos perdona lo que creíamos haber hecho, separarnos de Dios, algo que en verdad no hicimos. Lo que cambia es nuestro sistema de creencias, puesto que a ojos de Dios nunca lo hemos abandonado y por lo tanto no hay nada que perdonar. Claire, la resurrección, entonces, ¿no sería la transformación y la ascensión del cuerpo al estado permanente con Dios? Wapnick, correcto. En otras palabras, aquí también la posición del curso sería muy gnóstica. En su segunda epístola a los Corintios, escrita hacia la primera mitad del siglo I, Pablo se mofa de las personas que creían que la resurrección no era del cuerpo, una especie de creencia protonóstica. Un curso de milagros estaría de acuerdo con los corintios y enseña que la resurrección es el despertar del sueño de la muerte. Esto significa que la resurrección es un cambio de mentalidad, no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo. Así, podríamos decir que la resurrección de Jesús ocurrió antes del sueño de la crucifixión física. Es irrelevante cuándo ocurrió, pero creo que podríamos decir, a diferencia de la enseñanza tradicional, que la resurrección de Jesús ocurrió antes de la crucifixión y no tuvo nada que ver con el cuerpo. Clegg, de ese modo, lo que a los discípulos les parecieron apariciones genuinas de Jesús en un cuerpo resucitado, sólo fueron manifestaciones simbólicas ocurridas en esa época de lo que él ya era y siempre había sido un ser puramente divino. Wapnick, sí, creo que lo que le sucedió a los seguidores de Jesús que tuvieron una experiencia de su presencia fue que experimentaron su amor en sus mentes. Una de las enseñanzas de un curso de milagros es que las mentes están unidas. Los cuerpos no se unen, pero las mentes están unidas. Así que estos seguidores experimentaron el amor y la presencia de Jesús, pero como ellos únicamente se experimentaban a sí mismos como cuerpos, no podían concebir que Jesús no estuviera también en un cuerpo. Por consiguiente, proyectaron esa experiencia interna de Jesús y así tuvieron la experiencia consciente de Jesús como cuerpo resucitado. Desde el punto de vista del curso, eso sólo sería un símbolo que habría avivado a dichos seguidores que sintieron la presencia de Jesús en sus mentes de la única forma que podían aceptar y entender. Claire, pero para el propio Jesús ese habría sido un estado que él ya poseía desde hacía mucho. Wapnick, sí, y lo que es aún más importante, un curso de milagros enseña que el cuerpo en realidad no existe. En otras palabras, el cuerpo no vive ni muere, por lo tanto, desde el punto de vista del curso, no tendría sentido hablar de la resurrección del cuerpo.